¿Qué me conectó? Sinceramente no lo sé bien, porque yo empecé a escribir cuando era adolescente y escribía por motivo propio, digamos, y que me encantaba, o empecé a leer incluso en esa época, y bueno, iba anotando, iba escribiendo ideas y me empecé a interesar, pero siempre lo hice muy para mí, para adentro, para cuando por ahí en un momento estaba triste o muy contento, escribía y veía que eso me refugiaba de alguna manera, entonces nada, lo hice y lo hice por bastante tiempo. Y hasta que el primer libro lo publiqué, o sea, lo edité en el 2015, y atrás de eso vino el segundo, y atrás están en trabajo el tercero. Yo lo que digo que esto a mí me divierte muchísimo y me apasiona, pero bueno, obviamente mi profesión es enólogo, no escritor, pero lo hago con mucho respeto y me encanta, más allá de eso, o sea, me encanta y es un cable a tierra, muy lindo. El vino es una expresión artística en algún sentido, si bien tiene toda una forma o digamos una faceta de ciencia, que sí o sí considero que para hacer vino hay que conocer, hay que saber, hay que estudiar, pero me parece que también hay mucha expresión artística y me parece que es en definitiva un poema, ¿no? Esto es como alejarse de la parte fría del negocio, si se quiere, porque en definitiva nosotros trabajamos, yo trabajo y vivo de esto, pero pude encontrarle, en mi caso, pude encontrarle ese paralelismo y sobre todo la naturaleza a mí me inspira muchísimo, sobre todo en esta época estoy trabajando aquí en la montaña, o sea, la naturaleza, el terroir, el suelo, el clima. Bueno, es inspirador y me parece que ahí es donde se unen, ¿no? Vino y poesía. O sea, el sueño de todo enólogo es tener un vino, uno de los tantos sueños, un vino propio, una marca. Entonces, patentamos esta marca y en realidad me gustaba mucho todo el tema, también va un poco de la mano de lo literario también, porque todo el tema de la literatura griega o del origen de la literatura, bueno, me gustaba un nombre en griego y me pareció que la vinculación era el suelo, por eso Edafos, que significa suelo en griego, es un poco es un tributo al suelo y de hecho la etiqueta es una raíz, es un suelo con una raíz. El vino está marcado inicialmente y para siempre por el suelo, pero es un legado, un legado cultural. Eh, Tal vez similar al que yo recibí en algún momento. Mi abuelo, que fue viticultor, mi abuelo español, casado con una francesa, se conocieron, una de las tantas historias de los inmigrantes, se conocieron en el mismo barco, vinieron a vivir juntos con un montón de inmigrantes y bueno, nació el amor entre, entre, entre estas dos hermosas personas. Y bueno, ellos trabajaban la tierra en su país natal y vinieron a hacer lo mismo aquí. Tuvieron viña, tuvieron bodega y bueno, el recuerdo es eso, mi abuelo en época de cosecha y tengo los recuerdos muy claros, aparte mi mamá siempre que hablamos con ella, siempre me los cuenta, ¿no? O sea, esta ambivalencia que tiene la cosecha también de de pasar de la tristeza a la alegría en 2 segundos, ¿no? Las manchas de granizo que caían y el abuelo llorando, y el fin de la cosecha exitosa y mi abuelo festejando. Por alguna razón empecé a estudiar enología y luego dije, claro, pero si esto es parte de una vida, de un legado que en algún momento me dieron sin querer, ¿no? Es parte de una educación. Sí, sí me ha pasado, por ejemplo, podría dividir en dos, Europa con Estados Unidos, que han sido las experiencias más fuertes de vendimia. En Europa yo encuentro mucho más similitud a las vendimias argentinas, porque me parece que por una cuestión cultural de Argentina,
de inmigrantes, entonces encontramos yo encuentro mucha similitud, o sea, de Europa, más allá de todo su avance actual, tecnológico y todo, sigue teniendo digamos, esa historia de muchísimos años que realmente se respira y se sienten los vinos y que encuentro mucha similitud aquí. O sea, o sea, en cualquier parte de Europa a mí me pasa que veo a mis abuelos trabajando la tierra, o sea, digo, los veo, es como, o sea, esas campiñas tan verdes y ese clima, esa bruma, y me hace acordar a un poco eso, y por ahí que climáticamente no tiene nada que ver con Argentina, y menos con Mendoza, lo seco que es, pero digo, o sea, hay algo que evidentemente los inmigrantes transmitieron y dejaron sembrado aquí. Por eso yo creo que sí hay mucha similitud con países europeos, pero por ahí no me pasó tanto en Estados Unidos, que es otro mundo, hermoso también, o sea, no conozco todas las zonas vitivinícolas de Estados Unidos, pero conozco parte de California, Oregon, Washington State, bueno, digo, la verdad que es muy bonito, hermoso, tremendamente tecnológico, también impacta lo grande, el tamaño, pero yo encuentro más similitud de Argentina en Europa. Me gusta mucho la actividad física, siempre hice actividad física de chicos, a distintos deportes. Hice mucho artes marciales, pero ahora actualmente no, pero me gusta mucho lo físico, así que actualmente corro. Me encanta y no me cuesta salir, no es un peso, no es una cuestión que me tenga que concientizar para hacerlo. Me gusta mucho y lo necesito. Y lo otro que hago cuando llego a casa y tengo tiempo, que lo hago solo o con mis hijas, es tocar guitarra. Cantamos, mis hijas cantan, tocan piano, tenemos una pequeña bandita familiar. Y eso últimamente también lo he estado profundizando cada vez más. Eh, Tengo un par de guitarras, voy comprando instrumentos y estoy estudiando, estudio canto particular. Y bueno, eso es un gran hobby también que me encanta, me gusta muchísimo.